Bueno, buenas noches y muchas gracias a la Sociedad de Cirugía, a todos ustedes que están acá. Y a su vez también el hecho de que es demostrativo que poco a poco el sector salud se va incorporando en uno de los principales desafíos que están planteados en el país desde 1906, cuando el primer uruguayo murió en un siniestro de tránsito, atropellado en aquel entonces por el ministro de Relaciones Exteriores en 18 y Eduardo Acevedo, y fue trasladado 20 horas después al Hospital de la Caridad, que era el Maciel, muriendo a las 48 horas con una descripción muy exacta de la muerte en shock y sin un tratamiento adecuado. Digamos que de alguna forma estamos llegando poco a poco a incorporar al sector salud en un problema mucho más allá de lo asistencial y que debe incluir a su vez también aspectos, como mencionaba Fernando, que tiene que ver con el rol que cumplimos cada uno en cada una de nuestras áreas de trabajo. Y cuando hablamos de trauma en Uruguay, bueno, tenemos que hacer un posicionamiento del problema que queremos abordar basado en datos nacionales, y las muertes traumáticas en Uruguay, las causas externas a través de la CIE-10 nos dicen que en Uruguay por año tenemos una tasa de mortalidad de 72 cada 100.000 habitantes. Y dentro de esas causas externas de 72 por 100.000 habitantes ocupa la cuarta causa de muerte en la población general. Dentro de esas causas externas está el trauma, los traumatismos, que tienen su particularidad por ser la enfermedad que genera la mayor pérdida de vida de años potencial. Como se mencionaba recién, digamos, el costo social que implica el traumatismo o las muertes traumáticas es insostenible para cualquier país que no atienda este problema sanitario, porque no es solo, digamos, el costo medido a través de los años de vida de potencial, sino también el costo económico que genera como sociedad para las instituciones de salud, 3 a 4 veces mayor el costo que cualquier otra enfermedad en Uruguay y en el mundo. Este es un trabajo de Maldonado hecho sobre pacientes asistidos en Maldonado. Acá hay un cirujano de Maldonado que se regocija por la presentación de este trabajo. Todos nosotros hoy hablamos de datos nacionales, 3 a 4 veces más costos económicos, y a su vez también tener en cuenta que dentro de estas 72 muertes cada 100.000 habitantes, más del 50% se deben a violencias interpersonales, sea a través de los homicidios y a través del tránsito, y las lesiones autoinfligidas que terminan en los suicidios, más del 50%. Pero a su vez también dentro de este grupo, el mayor porcentaje de morbimortalidad evitable se encuentra en los fallecidos en el tránsito. Es posible evitar casi el 90% de las lesiones y fallecimientos en el tránsito, en el corto y mediano plazo. Eso no lo decimos nosotros, sino lo que dice Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. Aquellos países que establecen políticas eficaces y que hoy se encuentran en los países de ingresos altos con una tasa de mortalidad de 4 por 100.000 habitantes, partieron hace 30 años de una situación muy parecida a la que teníamos nosotros en el país. Y vamos a ver a través de los datos que podemos tener cuál es el resultado de las estrategias eficaces y no eficaces, es decir, de las buenas prácticas y dónde están esas buenas prácticas. Y por eso nos enfocamos en la siniestralidad vial, porque es aparte lo que más hemos estudiado, tanto en las vías públicas como en los centros de receptores hospitalarios, como también en las unidades de terapia intensiva. Y lo hacemos en base también a lo que hemos analizado de nuestros propios pacientes. Es muy importante la experiencia internacional, pero cada país tiene su particularidad y tenemos que descubrir dónde están los factores corregibles, donde cada uno de nosotros podemos mejorar, no solo en evitar que sucedan, si una vez que suceden, digamos, bueno, brindar los mejores resultados. Por eso vamos a ver algunas características en el mundo, en el continente americano y en nuestro país, y sobre todo, cuáles son los desafíos que tenemos planteados, porque si de algo sirve la epidemiología y los datos, es para establecer los planes que permitan justamente corregir los factores que llevan indefectiblemente a la morbimortalidad de estos pacientes. Y algún aspecto muy general, porque también en esto
esto tenemos que tener conceptos bien claros. Para poder abordar un plan estratégico tenemos que tener definiciones muy precisas, basadas en la evidencia científica. Y en el mundo se generó, a través de lo que ha sido desarrollado en cada uno de los países, las políticas en materia de seguridad vial, y que han sido sintetizadas en la resolución de la década de Naciones Unidas 2011-2020, donde nos propusimos todos los países bajar un 50% la mortalidad del año 2010 hacia el año 2020, que hacía mención Fernando, pero que también se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de los puntos 3 y 11, donde está contenido este problema, este tema. Se ha incluido en las agendas mundiales ya hace algunos años, quizás no tantos como a veces uno debería pensar, porque recién en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud estableció su primer día, por primera vez, el Día de la Seguridad Vial. La siniestralidad vial no es accidental, y menciona la palabra siniestralidad vial, término que nosotros utilizábamos en el año 1992, combatiendo esa mala definición de accidentes. No hay accidentes, hay siniestros porque se pueden evitar, y siniestros porque si no se evitaron tienen que ser reparados. Y en esa línea de trabajo es la que comenzamos en aquel entonces. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con relación a las muertes traumáticas vinculadas a la siniestralidad vial? Podemos dividir los países de ingresos altos y los países de ingresos medios y bajos. Y un primer concepto fundamental que tenemos que grabarnos a fuego, porque hay una especie de definición que nosotros hemos introducido hace algún tiempo, que lo peor que nos puede pasar a todos los uruguayos, estemos donde estemos, es transferir responsabilidades. Como que en el tránsito el problema siempre es de otro, o es de los motociclistas, o es de la población que no cumple las normas, o es porque se incrementa el parque automotor. Y veamos qué es lo que pasa con el parque automotor. El parque automotor en su mayor porcentaje se encuentra en los países de ingresos altos. Los países de ingresos altos tienen el 52% del parque automotor de este planeta. Sin embargo, aportan el 8% de los fallecidos en el tránsito. Los países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, tienen el 48% del parque automotor y aportan el 92% de los fallecidos de este planeta. Esto habla de una inequidad por un lado. Países de ingresos altos tienen la menor mortalidad, pero no es por tener ingresos altos, sino porque han sido capaces de establecer políticas eficaces que hagan, en definitiva, al cumplimiento de las normas, que son las que salvan vidas. En el continente americano, ¿qué es lo que ocurre en nuestro continente? Promedialmente la tasa de mortalidad en todo el continente americano es de 16 muertes cada 100.000 habitantes. Va desde Canadá, que tiene 6 muertos cada 100.000 habitantes, a República Dominicana con 29 muertos cada 100.000 habitantes. Y el cono sur de las Américas, donde está nuestro país, tiene una tasa promedio de 21 por 100.000 habitantes. Vamos a ir ubicando a nuestro país en esta constelación de mortalidad que, bueno, de alguna manera se trata de ubicar cuál es la estrategia a seguir. Cuando vemos vehículos, porque mucho se habla de la tasa y sobre todo el parque automotor, ¿en qué lugar se encuentra nuestro país en parque automotor? Y vamos a ver la importancia que tiene esto. Somos el país que tiene el mayor parque automotor del cono sur de las Américas, que se acuerdan que tenía 21 muertos cada 100.000 habitantes. Y este no es un tema menor, porque en el mundo se comparan los países a través de dos indicadores: la tasa por 100.000 habitantes y la tasa por 10.000 vehículos. En nuestro país, como ha sido mencionado, esto es un problema que está planteado, que no está resuelto, que se han dado pasos para mejorar los resultados, pero que son, a la luz de los resultados, totalmente insuficientes. Nos falta empujar mucho más desde cada uno de los sectores y sobre todo el sector salud. Por primera vez en la historia de la siniestralidad vial del país,
el Ministerio de Salud incluye este tema dentro de los 15 prioridades sanitarias, cosa que ya nos está advirtiendo lo tarde que llegamos a abordar este problema saliendo de lo asistencial a avanzar en todo lo que tiene que ver el rol que tenemos como sector salud en la prevención. Y de hecho no solo se establece esa prioridad dentro de esas 15 prioridades, sino que también se establece una meta. Tenemos que alcanzar al año 2020 una disminución de la mortalidad del 30%. Todos nosotros, cada uno de nosotros en los equipos de salud, porque esto va más allá de los médicos exclusivamente, tenemos que alcanzar esa meta de disminución de la mortalidad. Y para eso, y para estas cosas, es importante la base de datos. No había una base de datos nacional que permitiera analizar adecuadamente qué es lo que ocurre, porque podemos tener una visión global, pero esa visión global es totalmente inadecuada si no se compara a lo que pasa en cada una de las localidades donde nosotros vivimos. Los planes pueden no ser uniformes y el problema en motociclista a nivel nacional puede no ser el problema de una localidad para un plan preventivo. Por lo tanto, es fundamental tener esa base de datos confiable, reproducible, accesible e integral. Accesible. Cualquier ciudadano del mundo puede entrar a la base de datos que creamos en la Unidad de Seguridad Vial y establecer claramente qué es lo que pasa en cada esquina de cualquier pueblo o en cada kilómetro de cualquier ruta de nuestro país. Esto nos permite construir una serie de elementos que son componentes fundamentales a la hora de establecer los planes preventivos. Aquí elegimos el mapa de Montevideo. Cada uno de estos puntitos naranjas y rojos corresponde a lesionados graves o fallecidos en la ciudad de Montevideo y por lo tanto las acciones nos van a permitir establecer dónde vamos a establecer, digamos, los planes preventivos y prioritarios. No se puede abordar a la vez en forma simultánea una acción preventiva, hay que establecer las prioridades en un orden tal cual las establecemos nosotros también del punto de vista asistencial. Hay que hacer un triage de los problemas que tenemos para abordarlos rápidamente. Y eso de alguna forma se refleja en lo que ocurre en nuestro país en la evolución de las tasas de mortalidad. ¿Se acuerdan que hablábamos del parque automotor? El mayor parque automotor en el cono sur de las Américas lo tiene Uruguay, sin embargo tiene la tasa más baja de mortalidad por 10.000 vehículos. Eso es muy positivo por un lado, pero no puede ocultar la realidad que se ha mencionado recién, el costo enorme que aún tenemos en esto. Y si bien venimos cumpliendo en esa tendencia al descenso en la cantidad de fallecidos en el tránsito, es un proceso extremadamente lento, que choca con dificultades enormes desde el punto de vista de muchos intereses que van desde lo político partidario a los intereses industriales y de los grandes emprendimientos vinculados a la infraestructura y que de alguna manera hacen a esa multiparticipación de sectores involucrados. Hoy todavía tenemos departamentos, rutas, periferias de ciudades donde no hay controles eficaces y tenemos que entender que ningún país resolvió ningún cambio de conducta si no fue en base al control y la fiscalización de las normas de tránsito. Cuando decimos que hay que ir a educar a los niños, está bien, pero si no hay control, lo que estamos haciendo es transferir la responsabilidad del cambio de conductas a los niños, cosa que se ha abandonado del punto de vista estratégico hace más de 20 años en los países de ingresos altos. No hay que transferir que el padre se ponga el cinturón o use el casco al niño, porque cuando se fracasa y el siniestro ocurre, lo que genera es la frustración de ese niño y la culpa de ese niño porque no pudo cambiar la conducta de los padres. Por lo tanto, si bien hay que trabajar a nivel de la educación, solo eso no es suficiente. Tampoco es suficiente la comunicación social por sí misma. La comunicación social
Los spots publicitarios por sí solos no cambian conductas. Si no trabajamos en conjunto, y lo que no puede faltar es un control férreo de las normas de tránsito. El ejemplo más claro lo tenemos en las cámaras de videovigilancia. Nadie iba a cambiar las conductas en la Rambla de Montevideo o en Rivera si no había videovigilancia. Y eso es la base del éxito de los países de ingresos altos. Se dice a veces que los uruguayos somos hijos del rigor. La humanidad es hija del rigor para el cambio de conductas en el tránsito. Y si no, cualquiera que haya viajado a Europa se va a dar cuenta por qué es que hay una tasa de 4 fallecidos cada 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurre entonces en definitiva en nuestro país? Porque muchas veces escuchamos por ahí a decir que el problema son las rutas. Transferimos la responsabilidad a las rutas, cuando en realidad la vida hay que protegerla en todos lados. El 80% de los lesionados ocurren en nuestras ciudades, el 20% en las rutas. El problema no distingue jurisdicciones, ni departamentales ni nacionales. Las acciones tienen que ser integrales. No podemos tener cuerpos inspectivos departamentales divorciados de cuerpos inspectivos nacionales. No puede haber 19 formas de interpretar el tránsito y sus planes si no hay una forma única de interpretarla y actuar en consecuencia. Como se dijo, bueno, esto se repite año tras año, 2% de fallecidos, 13% de graves, unos 4.000 lesionados graves ocasiona el tránsito año tras año. Y cuando hablamos de fallecidos, se oculta un elemento fundamental que es las secuelas. Los cálculos internacionales, acá no hay datos estadísticos de personas lesionadas con secuelas, pero se estiman entre 3 y 5 por cada fallecido. O sea que unos 1.200 a 1.500 uruguayos por año quedan con secuelas producto de estos lesionados. Y cuando hablamos de los motociclistas, una fractura de miembro inferior equivale a un año de pérdida de trabajo, de penurias económicas y sociales solo por esa lesión que muchas veces se cataloga como leve. Algunos aspectos que tienen que ver con las respuestas sanitarias, porque si bien hay un panorama bastante complicado con relación a cómo encarar este tema por lo negativo, tenemos cosas muy positivas que de alguna forma explican también estos resultados y por qué hay una tasa que viene también descendiendo. Cuando se estableció el convenio con las unidades de emergencia móvil, con la Cámara de Emergencias Móviles, que funcionaba en Montevideo y Ciudad de la Costa, el acuerdo y el convenio firmado en el año 2009 permitió hacerlo extensivo a todas las unidades móviles del país. 46 unidades de emergencia móvil firmaron con nosotros ese convenio de actividad y de respuesta a emergencias en las vías públicas. 28.301 lesionados, esto es del año 2015. 28.301 lesionados, asistencias 21.686. Hay un porcentaje de captación de víctimas, de lesionados en las vías públicas como consecuencia de siniestros de tránsito muy alta, de las más altas en el cono sur. Y eso es algo muy importante, pero hay una distribución bien desigual. Apenas uno se va de las zonas urbanas, no hemos avanzado en la cobertura de las zonas suburbanas, incluso rurales o en rutas nacionales. Y eso es un debe histórico que no hemos podido abordar, no porque no hayan iniciativas las hay, lo que pasa que implica cambiar también algunos conceptos como los que vamos a ver ahora. Las asistencias clave 1 en vía pública que ingresan a través de lo fantástico de tener un 911, es decir, un número único que todo el mundo identifica como un número de emergencias. Cuando vemos esas vías públicas, bueno, el 70% están vinculadas al tránsito y el 20% a otras causas, es decir, el 90% de las emergencias en vía pública están vinculadas a esta enfermedad.
y por lo tanto son elementos también que hay que tener en cuenta cuando diseñamos un programa. Ya se habló de la importancia que tiene como vulnerable el motociclista, pero el problema no la tiene solo el motociclista, la tenemos nosotros también en la medida que no somos capaces de desarrollar acciones que impliquen el cambio de conductas y genere también en las autoridades la aplicación de los controles necesarios para ese cambio de conductas. Motociclistas, peatones y ciclistas, que son los más vulnerables, llegan a ser el 80% de los lesionados en nuestras ciudades. O sea que en definitiva las estrategias preventivas tienen que jerarquizar y apuntar a esa población tan vulnerable. Cuando vemos las regiones comprometidas, miembros y cráneo es la más frecuente. Eso está en los estudios que se han hecho a nivel de referencia, a nivel internacional, pero ocurre en nuestro país y es bueno saber qué es lo que ocurre en nuestro país. La asociación lesional más frecuente entonces es cráneo y miembros. Pero cuando vamos a las necropsias que se hacen aquí en Montevideo, que esto es un trabajo de Caillavét y Calvo, dos forenses que analizaron 169 necropsias. La asociación lesional letal más frecuente es cráneo y tórax. Vean la importancia que tiene ya de saber esos datos, porque a través de los datos que tenemos es posible entonces establecer las medidas preventivas. ¿Y de qué se mueren? ¿Cuál es la causa de muerte? Obviamente la importancia de la participación del cráneo en la injuria es obviamente correlacionada por los hallazgos necrópsicos, pero me quiero referir a este 27%. 27% mueren por shock. Y uno debe preguntarse, ¿todos tenían que morirse? ¿Todos tenían un shock exsanguinante? ¿Todos tenían un sangrado incoercible? Porque la estrategia al día de hoy es que nadie puede morir por un sangrado sin control. Y cuando uno analiza este 27%, encuentra un porcentaje extremadamente alto de hemosperitoneos no diagnosticados o diagnosticados y tratados tardíamente. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que apuntar, no solo a evitar que suceda, una vez que sucede, establecer cuáles son las estrategias eficaces para, en definitiva, evitar esa morbimortalidad. Todos conocen el trabajo de Trancay del año 83, la muerte trimodal, esos 3 picos, digamos, de mortalidad, las muertes inmediatas que van a ser el 50% de los que fallecen, las muertes tempranas un 30%, decía Trancay, y las muertes tardías que nos ocurren en las unidades de terapia intensiva un 20% por complicaciones. Eso era en el año 83, cuando recién empezaban a desarrollarse en el mundo, en Estados Unidos, los sistemas 911, pero en Europa también, y del análisis y la investigación se llega a la conclusión, llega a Trancay en esos porcentajes. A partir de allí comienza la investigación de qué era lo que ocurría, por qué había una mortalidad tan elevada, y se empiezan a identificar algunos factores importantes que hacen en definitiva a que al día de hoy la mortalidad en la escena sea del 10%. Eso es un trabajo español, pero sucede en los países de ingresos altos que la mortalidad en la escena descendió de aquel 50% de Trancay a un 10%. ¿Y qué factores influyeron para ese descenso? Y el factor fundamental tenía que ver con la llegada temprana de la asistencia prehospitalaria, el traslado rápido al centro adecuado, pero por personal entrenado y capacitado para identificar esas lesiones letales y tratarlas. De esa manera se logró disminuir en esos años a un 10% la mortalidad en la escena, pero no fue lo único que disminuyó. El otro porcentaje que disminuyó fue la mortalidad hospitalaria de las primeras 3 o 4 horas. Los protocolos de actuación y sobre todo el entrenamiento uniforme de todo el personal a través sea del ATLS o de algún curso de entrenamiento similar permitieron abatir
reducir esa mortalidad temprana en los centros hospitalarios, sobre todo en los departamentos de emergencia. Y uno podrá decir, bueno, pero esto es Estados Unidos y esto es Europa. Cuando uno compara la mortalidad en el Cono Sur, en países vecinos, ¿cuánto es la mortalidad en la escena? La mortalidad en la escena en países como el nuestro oscila entre el 30 y el 35%. Cuando lo estudiamos en nuestro país, la mortalidad en la escena es del 60%. Estamos por encima del porcentaje de tranca y siendo el país que tiene el mayor desarrollo de emergencias móviles y a su vez también de centros hospitalarios en todo el territorio nacional. Porque ese 30% que yo me refería, por ejemplo, es de Colombia, donde no hay una distribución nacional de los recursos, digamos, como lo tenemos nosotros. Entonces, en nuestro país algo pasa, que hay un porcentaje tan elevado de mortalidad en la escena y en las primeras horas. Por lo tanto, allí tenemos que empezar a identificar qué es lo que ocurre con los pacientes cuando los recibimos, analizar qué tiempo ha pasado, cuál fue la asistencia prestada, y eso integra parte de lo que son los planes preventivos. Porque esa mortalidad no es a expensas, como a veces se menciona, de que en las rutas nacionales la mortalidad es mayor por la energía cinética. Sí, obviamente, la velocidad implica mayor energía, mayor transferencia, mayor cantidad de lesiones graves y mortales. Pero lo mismo ocurre en nuestras ciudades. En las ciudades con respuesta móvil altamente especializada tenemos un porcentaje extremadamente alto de mortalidad, que llega al 50% de tranca y del año 83. Por lo tanto, hay que investigar a ver qué es lo que ocurre, cómo podemos mejorar esas respuestas. Sobre las asistencias, 76% de los pacientes se trasladan, hay un 20% aproximadamente que se da alta en la escena, y esos traslados no son gratuitos, entre comillas, para los pacientes. Hay que saber que cuando uno va a trasladar a un paciente traumatizado, la presencia o no del compromiso del cráneo es capital. ¿Por qué? Porque las complicaciones tienen que ver con la presencia del traumatismo encefalocraniano. 23% de complicaciones durante los traslados. Por lo tanto, el traslado en sí mismo tiene que ser parte de una asistencia altamente sistematizada, previendo esas complicaciones. Centros receptores. ¿Qué hacemos con los pacientes traumatizados? Esto es de aquí de Montevideo. Cuando vemos pacientes traumatizados, esos pacientes traumatizados se distribuyen en más de 25 centros asistenciales. Y a veces hay que pensar si en realidad en toda esta gran distribución de la cantidad de pacientes que vemos aquí en Montevideo, todos los centros están capacitados con tecnología y recursos como para poder resolver las lesiones que tienen. Y vaya si todos conocemos ejemplos en los cuales se lleva a un paciente a un lugar administrativamente cuando ese centro no puede resolver las lesiones que tiene. Por lo tanto, el elemento del centro receptor, hacia dónde van, es un componente fundamental. En asistencia prehospitalaria, hospitalaria, esto es una serie de siniestros laborales de la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguros, sobre 321 pacientes. Bueno, el 18% de esos pacientes son quirúrgicos. Tenemos una alta prevalencia del trauma cerrado no quirúrgico. Por lo tanto, el cirujano no solo juega acá, sino que juega en todo lo que es el equipo que debe asistir ese paciente. Y la neurocirugía es, por lejos, la causa mayor de cirugías en este tipo de pacientes. Y ese tipo de pacientes obviamente requiere un alto porcentaje de ingresos a terapia intensiva, saturando centros de referencia de nuestro país, como el Hospital de Tacuarembó, que se llena de pacientes traumatizados que se podía haber evitado, digamos, y se pierde la oportunidad de operar o tratar a pacientes con otras patologías. Eso ha sido planteado en más de una vez por el director del Hospital de Tacuarembó. Los pacientes que ingresan a las unidades de terapia intensiva sufren, y lo decimos que sufren,
67% de traslados interhospitalarios, traslados secundarios. Quiere decir que por lo menos el 67% tuvo un traslado interhospitalario, fue llevado a un centro hospitalario y luego termina en otro. Eso hace que el promedio de tiempo de ingreso al CTI o al centro definitivo de tratamiento sea de 6 horas. Eso no quiere decir que hay 6 horas sin asistencia, la asistencia la tienen, pero el problema está planteado en que los traslados secundarios duplican la mortalidad. Y por lo tanto ese es otro elemento que quizás tengamos que pensar cada uno de nosotros, dónde estemos, cómo podemos minimizar esa cantidad enorme de traslados secundarios de pacientes críticamente lesionados. En la unidad de cuidados intensivos, sobre una serie nuestra de estos pacientes 321, todos graves con un promedio de 22 puntos de ISS, la presencia de trauma cráneoencefálico o no determina la evolución. La mortalidad se triplica cuando hay politrauma con TEC y si es TEC grave se prácticamente multiplica por 10. 38% de mortalidad. Y eso tenemos que asumir cada uno de nosotros cuál es y qué es lo que podemos hacer para mejorar estos resultados. Lo digo como intensivista. Trauma de cráneo grave con monitoreo multimodal, solo el 4%. 96% de nuestros pacientes traumatizados graves de cráneo no reciben un tratamiento orientado por la monitorización. Por lo tanto, hay factores que corregir a todos los niveles y en todas las especialidades. Y yo creo que por allí viene un poco un componente para solucionar este tema. Este trabajo, que es más que de referencia de Chestnut, también acá tenemos nuestro Chestnut, que Fernando Machado en el Hospital Maciel hizo el trabajo sobre cómo llegaban los pacientes con trauma craneal o politraumatizados en cuanto a la hipoxemia y la presión sistólica, ambos factores predictores pronósticos de los resultados. Ambos duplican la mortalidad. Un paciente con un episodio de desaturación de 10 minutos, caída de la saturación a menos del 95%, duplica la mortalidad. Un episodio de hipotensión a menos de 90 sistólica duplica la mortalidad. Y la incidencia es muy similar a la que encontraron también en estos pacientes en la puerta de emergencia del Hospital Maciel. Por lo tanto, hay un perfil epidemiológico que permite decir, bueno, en Uruguay lo que pasa es esto. Le pusimos la regla del 50 porque es bastante parecido a lo que hemos venido hablando y que tiene que ver con algunas de las características que mencionaba Fernando y que mencionábamos ahora también. Pero a esta altura lo importante es saber, bueno, en base a esto, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos empujar entre todos en el país para que esto cambie definitivamente y que podamos tener, digamos, una disminución constante y sostenida de la morbimortalidad. ¿Cómo disminuir la morbimortalidad? ¿Cuáles son los factores y qué rol deberíamos cumplir? Bueno, la matriz de Haddon, si ustedes hacen una encuesta en el sector salud preguntando qué es la matriz de Haddon, seguramente el porcentaje sea bastante deprimente. No sabemos lo que es la matriz de Haddon y la matriz de Haddon es la herramienta más usada en el mundo para establecer las políticas preventivas en todos los niveles de siniestralidad vial o de trauma en general, y que es una matriz bien clara donde apunta desde el médico de familia al rehabilitador, al fisioterapeuta y el que reinserta en la sociedad de los traumatizados. Hay predictores pronósticos bien claros: la biocinemática, el tiempo, la capacitación y el centro hospitalario categorizado. Son factores determinantes que pesan en los resultados. Lo dijo Adam Cowley.
Tratar al paciente en la primera hora incrementa la probabilidad de sobrevida del 85%. Y deberíamos ver cómo, por eso, cada uno de nuestros pacientes, en qué condiciones llega a nuestros centros y cómo se resuelve. Siempre el resultado es peor sin organización. Nosotros tenemos todos los eslabones de la cadena asistencial, pero no están adecuadamente articulados. Tenemos eslabones muy fuertes, muchos de ellos, mucha formación a nivel prehospitalario, hospitalario, a nivel quirúrgico, a nivel de terapia intensiva, pero no los tenemos uniformemente atados, encadenados para que cumpla la función de esa cadena. Como decíamos, los traslados secundarios duplican la mortalidad, los paga el paciente. No se mueren en los traslados, no hay que medir mortalidad de los traslados como indicador de resultados. No se traslada bien midiendo, digamos, la mortalidad. Eso lo aprendimos hace mucho tiempo cuando estudiábamos los traslados allá por el año 90, ¿no? Y eso lo correlacionamos con lo que pasaba a nivel mundial. Bueno, hay que medir a través de los resultados globales, digamos, los resultados de ese traslado. Y por último, un volumen importante de pacientes siempre obtiene mejores resultados. El mejor ejemplo que tenemos aquí es lo que ocurre con el SENAQUE. Nosotros veíamos los quemados antes del SENAQUE en las unidades de terapia intensiva, veíamos 3 quemados al año. El resultado era realmente malo. Ni bien se centralizó la experiencia y acumulada en el manejo de esos pacientes, llegó a una estrepitosa caída de la mortalidad en los pacientes grandes quemados. Y bueno, nos vimos más quemados, pero vale la pena. Ay, perdón. Disculpen, me olvidé de bajar el volumen. Lecciones aprendidas, porque, a ver, de esto nosotros hemos aprendido mucho de nuestros maestros, es decir, reproducimos también conceptos de muchos colegas que durante muchísimo tiempo, digamos, planteaban estos temas, pero a su vez también de quienes nos visitaran, la inversión que hizo hace en el año 2012 con nosotros y otras instituciones para atraer a los 2, digamos, generadores del sistema de trauma israelí al Uruguay. Estuvieron una semana, recorrimos todos los centros, hicieron sus recomendaciones. También estuvo en 2 oportunidades Mauricio Lin, que dirige un centro de trauma en Estados Unidos. Y a su vez también toda esa evidencia acumulada a nivel nacional, que fue producto de una jornada de siniestralidad vial de la Academia Nacional de Medicina, todo eso apunta en definitiva a que tenemos que organizar un sistema, pero ese sistema se organiza también y fundamentalmente también desde lo local, desde abajo hacia arriba, de alguna forma basado también en nuestra realidad con sus componentes que son los fundamentales y algunos de ellos que ya hemos venido avanzando, porque todavía al día de hoy no tenemos un sistema organizado. Se están sí mejorando algunos servicios y estamos apuntando hacia generar ese sistema. El marco normativo es fundamental. Este es el convenio con el Consorcio de Emergencias Móviles del 2009 y que se reactivara, digamos, ahora en el 2016 y que permite esos buenos resultados a nivel urbano que hay que mejorar, pero con una muy buena captación. Este es el convenio que integra a esas unidades móviles, al consorcio, las unidades básicas, y este es el convenio que genera el Servicio de Emergencia Médica y Transportada, más conocida como HEMS en el mundo. O sea que hay que tener un marco normativo que permita avanzar. Generamos el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias, gestión sanitaria de los llamados 911. Antes era el policía que despachaba las unidades. Ahora no, ahora es el personal sanitario que despacha esas unidades y a su vez establece las coordinaciones necesarias, que funciona por ahora en el SAME 105, porque no teníamos posibilidades de armar y obviamente no queremos tampoco duplicar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, pero que en definitiva ese centro de operaciones de emergencia sanitaria se va a integrar
seguramente en el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior. Nuevos componentes, como decíamos, el servicio GEMS, es decir, esto está disponible para todos los uruguayos siempre y cuando lo requiera un centro asistencial. Cada uno de ustedes, donde esté en el interior, puede tener la duda si en realidad el paciente se va a beneficiar llegando en 40 minutos a Montevideo o llegando en 2, 3 o 6 horas. Entonces siempre está la posibilidad de consultar si la posibilidad o la oportunidad de un traslado aéreo. El GEMS 92 con todo su equipamiento, que es un CTI móvil con una velocidad y un alcance que en 2 horas es capaz de cubrir todo el territorio nacional, es una herramienta de trabajo fundamental cuando nosotros decimos, bueno, acá el tiempo implica sobrevida, pero también, y eso obviamente nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Uruguaya, que pone todas sus aeronaves a disposición para este tipo de traslados, los hemos hecho en el Aviocaro, en el Brasilia, y ahora se incorpora también el Hacker 500, que ha sido parte y forma parte de lo que es la dotación de aeronaves. Si vamos del año pasado a lo que va de 51 asistencias, este es el Hacker V500, que también tiene su equipo y todo lo que tiene que ver con el manejo del paciente crítico en esta aeronave, y esos 51 traslados han sido desarrollados, digamos, a través de esta forma de comunicación y de consulta de los centros sanitarios a el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria. Basta con llamar. Todavía esto está en pleno proceso de desarrollo y bueno, y veremos de qué manera podemos articularlo y que su funcionamiento sea mejor. Y hablando de patologías tiempo dependientes y de trauma en particular, la inmensa mayoría tuvieron que ver con pacientes traumatizados graves, los que se trasladaron y pudieron llegar a los centros sanitarios. Rotura traumática de aorta, 2 que fueron de Salto, uno de Salto y otro de Paysandú, digamos, y que bueno, llegaron a Montevideo y pudieron hacerse la cirugía. Por suerte sobrevivieron y están bien. Digamos, bueno, un traslado aéreo no es lo mismo que un traslado de 4 a 6 horas. El servicio de soporte vital básico que hemos incorporado y que es el trabajo conjunto del Consorcio de Emergencias Móviles con unidades básicas, personal entrenado, técnicos en urgencias médicas, más conocidas en el mundo como paramédicos, y que en definitiva trabajan en cooperación con las unidades de emergencia móvil, que permite hacer la cobertura, por ejemplo, de la zona de mayor fluido de tránsito en turismo, en verano, pero que pretendemos también que esto sea a nivel nacional, es decir, que haya una respuesta para cubrir esas zonas rurales o en rutas nacionales que permita articular mucho mejor, porque es absurdo lo que ocurre hoy, que una ambulancia medicalizada con personal altamente entrenado traslade una fractura de puño, digamos, y no tenga para asistir a otra víctima grave, y es lo que ocurre muchas veces en nuestras rutas y zonas urbanas. Por lo tanto, esto permite optimizar recursos que están disponibles y en definitiva, bueno, las asistencias se suceden y este proceso va a requerir también bastante más que, digamos, esta charla, o bastante más que tener una normativa. Hoy tenemos una normativa del 5 de marzo de 2018 que crea un comité asesor técnico del Ministro de Salud para generar un sistema de trauma y emergencias. Pero también estamos convencidos que hay muchas dificultades para poder desarrollarla, y por eso es que hace algún tiempo, ya el año pasado, con el Sindicato Médico y la Cátedra de Emergencia del Hospital de Clínicas, presentamos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley aspiramos a que se resuelva en esta rendición de cuentas, sea todo él o parte de él, para generar, digamos, la dirección de un sistema que permita articular, digamos, los recursos que tenemos en el país. Esto era lo que teníamos para decirles. Muchas gracias por la atención y queda a toda disposición de ustedes.